Comenzamos hoy en el mundo del derecho una nueva andadura. Este es el primer programa de una serie que, en relación con los estudios de género que realiza el Centro de Estudios de Género de la UNED, vamos a emitir los últimos domingos de cada mes. El tema girará en torno precisamente a estos estudios de género que mucho contienen y de lo que hablaremos y desgranaremos a lo largo de toda esta serie de programas. Pero hoy nos acompaña para hablar de violencia de género, pero también del Centro de Estudios, su directora, la profesora Teresa Sansegundo, directora del Centro de Estudios de Género y también del Máster Malos Tratos y Violencia de Género. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Nos acompaña también María Naredo. María Naredo es jurista, es colaboradora e investigadora sobre violencia de género, discriminación y derechos humanos, y entre 2003 y 2006 coordinó en España la campaña de Amnistía Internacional No más violencia contra las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias. Cuando hablamos de violencia de género engloba tantas cosas que a veces nos perdemos. Quizá por obvio, a veces no sabemos lo que contiene este horrible contenedor. Debemos quizá empezar precisamente por eso, porque nos cuenten qué es la violencia de género. ¿La utilizamos a veces, esta fórmula, pues para cosas diferentes sin saber concretar el concepto? Bueno, es que es un concepto muy amplio, porque la violencia de género es aquella que reciben las mujeres de los hombres, pero no es toda violencia que recibe una mujer de un hombre, sino aquella que lleva una base de un rol social, un rol social tradicional de la mujer, de sumisión, de obediencia al pater familias. Pero la ley ha recogido única y exclusivamente la violencia con la pareja o expareja. Y aquí es cierto, como dices, que hay una confusión de dejar ceñida la violencia de género solo a ese aspecto, pero es mucho más amplia. La violencia de género la tenemos en el trabajo, en la sociedad, en los matrimonios forzosos, en la trata, en las mutilaciones, las mutilaciones genitales. La violencia de género es muy grande. Pero a mí sí me gustaría decir una cosa del término violencia de género, que es un término aceptado internacionalmente, que refleja ese rol que representamos las mujeres, pero que, como dice Amelia Valcárcel, invisibiliza de qué género es de quien ejerce la violencia de género. O sea, es cierto que podríamos hablar de violencia de los hombres contra las mujeres y, sin embargo, con la palabra género pues se suaviza mucho, pero no solo contra las mujeres, sino también contra sus hijos e hijas. De hecho, mañana, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí está muy claro el término. Sí, porque la realidad es un poco como ha dicho Teresa, que mientras que la Ley Integral contra la Violencia de Género española reduce ese concepto, ¿no?, violencia de género, a esa violencia más íntima, ¿no?, la violencia en la pareja o expareja, sin embargo la definición internacional y, digamos, la comunidad internacional que ha creado este día, digamos, de conmemoración de la lucha contra la violencia contra las mujeres, define la violencia como violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no?, por el hecho social, cultural, de ser mujeres. Y esta definición evidentemente desborda absolutamente el concepto más estrecho y nos habla de todos esos ámbitos que son absolutamente universales, donde las mujeres recibimos la violencia por el hecho de ser mujeres o niñas, ¿no? Muchísimos ámbitos, y la profesora Sansegundo ya aquí ha desgranado en un momento muchísimas violencias, pero antes de entrar en ellas me gustaría detenerme, aunque sea 2 minutos, en el Centro de Estudios de Género que dirige, porque se hace una labor importante y me gustaría que nos comentara cuál es esta labor. Bueno, el Centro de Estudios de Género, la verdad es que lleva en funcionamiento desde este año y es una labor que han iniciado muchas mujeres, muchas profesoras antes que yo. Bueno, yo he tenido la suerte tal vez de relanzarlo, digamos, porque ya existía. Era una carencia que teníamos en la UNED, el no tener un centro que unificara todos los estudios de género, porque es cierto
que hay mucha gente trabajando en género desde las distintas facultades, pero no tenemos ninguna coordinación, ninguna red entre nosotras. Y esto pues es importante a la hora, por ejemplo, de hacer proyectos, de hacer estudios. Lo que sí ha venido funcionando es el premio Elisa Pérez Vera, un premio, aprovecho a animar a nuestro antiguo alumnado y al alumnado actual a presentarse. Es sobre un trabajo inédito dedicado a estudios feministas o de género y se hace con ocasión del 8 de marzo. Hacemos una jornada ese día y bueno, este programa pues inicia su andadura el centro en la radio con él y esperamos que muchas personas se acerquen al programa para tratar temas desde todos los ámbitos, o sea, desde la tecnología, que parece que queda más lejana a las mujeres, la ciencia, la literatura, la historia, y que tenga una continuidad. Invitamos desde aquí a que se sumen a estos programas que, como he dicho al principio, serán los últimos domingos de cada mes, pero por supuesto los van a encontrar en los podcasts de Radio Nacional, los van a encontrar en YouTube, en el canal de nuestra universidad, canal.uned.es. Allí estarán alojados también estos programas para que lo escuchen cuando quieran. Y si hablamos de género y hablamos de maltrato, antes decía la profesora San Segundo que es un rol que viene de antiguo, que es un rol que tenemos adquirido, pero parece que en este año en el que estamos, en el 2013, ya acabándolo, esto tendría que haber cambiado porque hay mayor educación, mayores prestaciones. ¿Por qué seguimos oyendo cada día noticias terribles que nos sacuden? Bueno, en mi opinión, este problema, esta gravísima situación social, situación que está presente en toda la humanidad, ¿no?, que es la violencia contra las mujeres y niñas por el hecho, ¿no?, de ser mujeres y niñas, solamente se acabará cuando se afronten sus raíces profundas, ¿no? Yo creo que, evidentemente, este tipo de relaciones de las que ha hablado Teresa son relaciones que hunden sus raíces en la historia, que hunden sus raíces realmente en muchos años, ¿no?, de transmisiones de padres a hijos, de madres a hijas, de generación en generación. Entonces, para acabar con esto, o se emprenden realmente medidas muy contundentes y con muchos medios en el ámbito educativo, formal y no formal, en todos los tramos del ciclo, o realmente no hemos hecho nada. Y en mi opinión, la Ley Integral Española acometió, en su literalidad, esta cuestión. Hay una serie, un título entero sobre la prevención y la educación. Pero ¿qué sucede? Que realmente esto no se ha implementado como debería. Seguimos sin desarrollar medidas efectivas en la educación, medidas de educación sexual afectiva, medidas de formación en derechos humanos, como era, por ejemplo, la educación para la ciudadanía, ¿no?, que ya se ha dejado de impartir. Es decir, hay cuestiones que son fundamentales que se aprendan desde la más tierna infancia y a partir de ahí probablemente iremos recogiendo frutos. Medidas también de igualdad que todavía no están plenamente en la sociedad. Y hablo de nuestra sociedad. Medidas de igualdad y educación. Siguiendo con lo que decía María, es que seguimos educando igual, mayoritariamente igual. Entonces tenemos dos vías. Una, la endoculturación, es decir, la cultura, el lenguaje, los mitos, los cuentos. Y otra, la educación, que digamos que está más estructurada. Pero la primera es a través de la familia, a través de la sociedad. Pero es que seguimos igual, o sea, nos siguen contando el cuento de la Bella Durmiente, por ejemplo, y la Bella Durmiente, los cuentos, simplemente el título es muy significativo, Caperucita y el lobo feroz, por ejemplo. Vuelvo a la Bella Durmiente o a Cenicienta. La Bella Durmiente es una bella que está esperando, no tiene que hacer nada, simplemente pasiva, esperando que venga su príncipe azul. Pero es que los príncipes azules, cuando destiñen a toda la sociedad. Y está esperando al príncipe azul y viene el príncipe cuando ella está durmiendo y resulta que le da un beso. Pero bueno, a ese señor, ¿quién le ha dado permiso para darle un beso a una chica que está durmiendo? ¿Por qué no espera? Le pregunta cuando se despierte la chica, oye, ¿quieres que te dé un beso? No, pero eso, ¿cómo se llama? Ese príncipe azul, lo que es un abusador y un acosador. Pero encima de eso, nosotros le subimos al pedestal
que es el ideal máximo, el príncipe azul. Claro, es el ideal máximo porque en realidad la figura que se plantea ya una niña es que es el Salvador, nada menos que el Salvador. Claro, efectivamente. Yo, un poco siguiendo con esta lectura o relectura, mejor dicho, de los cuentos infantiles, a mí me parece absolutamente esclarecedor el cuento de Caperucita, ¿no? Porque al final lo que nos enseñan, y yo creo que esto sigue exactamente igual, nos enseñan a las niñas desde pequeñas a temer a monstruos, digamos, casi sin rostro, a lobos feroces, que no vamos a encontrar nunca, y sin embargo no a protegernos de los peligros más cercanos, de los hombres que tienen que ser nuestros protectores, ¿no? Esos protectores, precisamente, cuando trabajamos con víctimas de violencia machista, de violencia de género, sabemos que son precisamente, ¿no?, quienes controlan y quienes más daño pueden hacer a una mujer, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, de este maltrato, de esta violencia en pareja, pero precisamente porque hemos empezado con el mundo de los cuentos, me gustaría empezar con las niñas. Podemos hablar de los niños en general, pero vamos a hablar de las niñas en particular. Estas niñas que ven en La Bella Durmiente o en Caperucita y ven en sus héroes probablemente a sus propios padres y muchas veces son abusadas por ellos o por su entorno familiar. Sí, bueno, yo creo que en España actualmente, si bien hay un marco jurídico y también especialmente por los marcos europeos e internacionales, ¿no?, pero también en el Estado español, a partir de ese marco jurídico pensarías que la realidad es que una niña abusada obtiene protección y digamos que sería algo, bueno, pues que en el momento de esclarecerse se actuaría con toda contundencia y con toda diligencia, ¿no? Bueno, quienes hemos estado estudiando precisamente la aplicación de la ley, es decir, la realidad de las niñas, no las normas, sino la realidad, nos hemos dado cuenta de que hay un abismo ahora mismo, un abismo entre lo que es la realidad, es decir, la desprotección a la que se enfrentan muchas niñas, la dificultad que tienen no ya de ser creídas, sino de ser, digamos, evaluadas con peritos especializados, que es como manda, digamos, la normativa. Empezando por ahí, ¿no?, y siguiendo, porque sobre todo cuando se trata de su propio padre, se reviste, digamos, todo este tipo de procedimientos con diversos mitos o diversos prejuicios que hacen que esta niña, en muchos casos, sea forzada a seguir manteniendo visitas, a seguir manteniendo contactos con el progenitor, resulta una realidad realmente difícil, ¿no? En estos casos en los que las niñas sufren este maltrato, este abuso, suelen estar en entornos en los que las madres también son abusadas y maltratadas, es decir, ¿es el entorno familiar el que se retroalimenta de alguna manera? Hombre, hay una educación previa, es decir, hay una familia de origen donde se ha educado la madre y el padre y donde ya se ven como normales ciertas pautas que no deberían de ser. Y además no se pretende hacer personas autónomas, personas completas. La sociedad no pretende eso, ni la sociedad ni ninguna familia. Lo que quieren es personas dóciles que obedezcan al padre, a la madre, a los maestros y posteriormente al jefe, pero de eso es de lo que se trata y para eso nos adoctrinan, con lo cual es mucho más sencillo el canalizar a esas niñas y a esos niños. Hay también niños abusados, es mucho mayor el número de niñas. Y la verdad es que cuando hay abusos sexuales en la familia es tremendo porque produce una conmoción. Produce una conmoción, en primer lugar, a la madre si, por ejemplo, la niña se lo cuenta. Entonces ahí hay dos reacciones. Una, no creer, lo cual ya es absolutamente demoledor. Dicen que es mucho peor psicológicamente el daño que se produce cuando no les creen y lo han contado que el hecho en sí, que ya es bastante grave. Y por otra parte, las madres que sí lo creen, pero aún así realmente el enfrentamiento personal que produce es muy fuerte y a partir de ahí hay que tomar decisiones. Pero es que esto le ocurre a todos los profesionales que se encuentran con este tema. Y a veces es que no quieren ver, o sea, se prefiere no ver porque es tan duro de aceptar que se mira para otro lado. Y por ejemplo, nosotros conocemos el caso de una niña que esta se la había contado a la maestra. ¿Qué hizo la maestra? Nada. Se la había contado a la pediatra delante de la madre, pero al oído. ¿Qué hizo la pediatra? Nada. Y se la había contado a una chica que la cuidaba también. Y cuando la madre se enteró
Y le preguntó a la niña, pero tú, ¿por qué no me lo has contado a mí? La niña que respondió algo evidente y lógico, porque la madre le llevaba las visitas con el padre. ¿Cómo te lo iba a contar a ti si tú eras amiga de mi padre? Y ese cauce, porque ese cauce hasta que se llega ahí, hasta que se llega a contar a la denuncia de una u otra manera, sea a tu profesora o a tu madre o a un pediatra, pero hasta que se llega ahí y cuando se llega, ¿cómo se tiene que canalizar? Ya de una manera judicial, digamos. Sí, bueno, precisamente hay a nivel internacional, como digo, y también europeo, hay protocolos, hay directrices sobre las cuestiones del maltrato y el abuso a la infancia, pero realmente es complicado porque precisamente esos niños y esas niñas, cuando son muy pequeños, muy pequeñas, es difícil, digamos, que lo verbalicen, ¿no? Sin embargo, hay toda una serie de síntomas, que eso está absolutamente estudiado y, como digo, documentado, para que precisamente tanto en las escuelas como en los hospitales, como personas adultas del entorno, puedan identificar esos síntomas, dar la voz de alarma y emprender un procedimiento, si no en la justicia penal, sí en la justicia civil. Cuando digo en la justicia civil, digo cuando se trata de padres, con vistas a retirarles del contacto inmediatamente de ese niño o de esa niña, ¿no? Esto, que realmente es el deber ser, bueno, pues en la realidad es lo que se han hecho estudios. Yo participé en un estudio realizado por Save the Children sobre esta cuestión, la Administración de Justicia Española frente al abuso sexual infantil, y se vio cómo había realmente numerosos elementos de desprotección, empezando por lo primero, que es digamos, algo de cajón, que es la falta de especialización de los actores en los procesos judiciales, empezando por los peritos, ¿no? Pero siguiendo con el resto, fiscalía, jueces, personas que tienen que recabar la prueba del niño o la niña. Tenemos casos, yo he documentado incluso un caso de un hospital público que emite 2 denuncias, por supuesto denuncias que luego ratifica la madre, pero al estar en un procedimiento de divorcio en esa pareja, bueno, pues los juzgados acaban considerando que eso es una denuncia por venganza de esa madre hacia ese padre, y ahora mismo, hoy, el día que estamos aquí sentadas hablando, tiene la custodia, digamos, de esa niña el presunto agresor. Sí, es horrible el maltrato en la pareja, en mujeres adultas, y lo está siendo además porque es una lacra social. En niños ya casi no te lo puedes ni imaginar, pero hay otras figuras, porque muchas veces pensamos que en nuestro país hay cosas pues que no pasan o que pasan prácticamente de lado, porque bueno, somos un país occidental, más o menos desarrollado, con toda la crisis económica, pero con sus problemas, pero que estamos en otro mundo. Sin embargo, problemas, por ejemplo, como la trata, están ahí y los tenemos aquí. Sí, bueno, es evidente. En el caso de la trata, el Estado español ha dado pasos recientemente, muy de agradecer, la verdad, muy importantes, como la ratificación del Convenio Europeo contra la Trata de Personas, que entró en vigor en el 2009, se ha modificado la ley de extranjería, hay una serie de pasos, ¿no? Pero la realidad es que la trata es la esclavitud, traer a personas, no necesariamente, además, como a veces se cree que es siempre con un cruce de fronteras por medio, no necesariamente, aunque la trata generalmente se hace con cruce de fronteras, mujeres que traen de otros países, perfectamente, y nos ha pasado y hemos conocido casos de mujeres que migran clandestinamente a España, y al estar en España en una situación de gran precariedad y de gran necesidad, son captadas por las redes de trata, que las llevan, por ejemplo, pues de Toledo a Madrid. La trata es una violación de derechos humanos que afecta no solo a las mujeres migrantes, pero sobre todo a las mujeres migrantes. Y hay que tener en cuenta que hay una diferencia clara que me gustaría que aquí sobre la mesa se pusiera entre prostitución y trata. No Sí, es lo mismo. Evidentemente, bueno, primero no hay cifras oficiales, no hay cifras que con rigor nos permitan decir que en España cuántas mujeres están ahora mismo dedicadas a la trata, a la explotación sexual vía la trata, mejor dicho, y cuántas mujeres ejercen la prostitución sin ser, digamos, víctimas de trata. Que ahí, evidentemente, hay ciertas zonas opacas, ¿no?, donde, digamos, la necesidad de la víctima o de la mujer puede estar siendo, digamos, el vehículo de explotación. Pero, desde luego, cuando hablamos de la trata tenemos que hablar de esos 3 elementos. La captación, mediante engaño, u otros medios, digamos, fraudulentos, el traslado y la explotación.
Si no se producen esos 3 elementos, podemos estar hablando de otra cosa, pero no de trata. Y como digo, simplemente creo que es muy importante que en el Estado español se sigan dando pasos para proteger a las víctimas de trata, más allá de si denuncian a sus tratantes. Aquí está el quid de la cuestión. En España se ha avanzado, pero se ha avanzado especialmente para proteger y atender y apoyar a las víctimas que denuncian a los tratantes. Pero, ¿qué pasa con esas otras que no pueden denunciar? Porque tienen una situación de miedo insuperable, porque tienen amenazas a sus familias en los países de origen. Pues esas, según el Convenio Europeo, esas mujeres tienen que estar igualmente protegidas. Y ahí es donde tenemos que seguir avanzando. El proteger, ya estamos viendo que es pues la piedra contra la que chocan muchas de las políticas. No se puede proteger del todo por una serie de razones a los niños, tampoco se puede proteger del todo a las mujeres que están en trata y ni siquiera se puede proteger a las mujeres que denuncian a sus parejas y que por muchas pulseras o por muchas cosas que se le puedan poner a los maltratadores, al final pueden ser víctimas de su maltratador. Bueno, es que hay un caldo de cultivo. Decía María Naredo que no hay cifras de las mujeres que se dedican a la prostitución o de las mujeres que están siendo tratadas, pero sí hay cifras de los hombres que utilizan la prostitución en España. Estamos casi en el 40%, se dice pronto, 38 y pico por ciento. Entonces, ese es un caldo de cultivo tremendo de tomar a la mujer como un objeto, da menos problemas. Yo he visto algún programa en los que con toda frialdad y tranquilidad dicen que te vas a meter en una relación cuando aquí tranquilamente te hacen lo que quieres, cuando quieres. Están pidiendo a las prostitutas que hagan cosas que no pedían antes, o sea, cada vez están siendo más agresivos y las están tratando peor. Pero es que es generalizado. Entonces, esa es la cultura en la que estamos. Y la hipocresía es centrarse solo en las mujeres que están ejerciendo la prostitución. ¿Por qué no nos centramos, en vez de hablar de clientes, en los proxenetas? Porque son clientes con comillas, son proxenetas y prostituidores. Yo creo que hay que hablar con conocimiento y llamando a las cosas por su nombre. Entonces, a ese 38%, ¿por qué no hablamos de prostituidores? Y es un porcentaje elevado. Y volviendo a la cuestión de la protección, sí que creo que se ha avanzado, hay una ley que regula una orden de protección, luego está la ley integral del 2004, pero la realidad es que estamos viendo que las situaciones de riesgo de las mujeres muchas veces no se atienden como deberían, ¿no? De hecho, a mí hay una cuestión que quería traer aquí, ¿no? Que es que cuando se habla de las mujeres asesinadas en lo que va de año y se dice solo habían denunciado, en este caso, 8 mujeres. A mí ese solo me duele. Me duele. Porque esas mujeres, esas 8 mujeres que habían denunciado, no fueron protegidas. Y cuando hablamos de que esas 8 mujeres no fueron protegidas, tenemos que mirar, por ejemplo, los informes del Consejo del Poder Judicial que plantean cómo las valoraciones del riesgo, tanto las policiales como las judiciales, las hechas por las unidades forenses, están siendo realmente deficitarias, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, en el año 2011, que es el último informe que tenemos, el más reciente, no hubo ni una sola valoración por los equipos de los juzgados de violencia de género, ni una sola valoración del riesgo a las mujeres que luego posteriormente fueron asesinadas. Y por la policía, que sí evaluaron a la mitad de estas mujeres que luego fueron asesinadas, la gran mayoría de los dictámenes o de las conclusiones eran riesgo bajo o no apreciado, ¿no? Riesgo bajo o no apreciado. Esto es algo bastante curioso porque en general son mujeres que están sufriendo una serie de violencia, que también me gustaría aquí hablar de cómo es la escalada, porque estamos hablando de las que han fallecido, las que han muerto, las que han sido asesinadas, pero hasta llegar ahí hay un amplio abanico que pueden ser desde los abusos y el maltrato psicológico hasta la primera bofetada, hasta la última. Es decir, hay ahí un amplio trecho, y en ese amplio trecho, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿De qué manera funcionan los servicios sociales, las familias, la justicia, todo? Bueno, pues a mí me gusta que lo plantees así porque se acaba asimilando en los medios de comunicación violencia de género con muerta. Y realmente eso es restringirlo al máximo y dejar fuera las palizas, las vejaciones, los insultos
que empiezan poco a poco y que van en una escalada. Si se quiere intervenir, se puede. Es decir, en primer lugar, lo que hay que hacer es informar. Informar para que sepan detectar, porque es cierto que las mujeres que están sufriendo maltrato tienen una gran confusión. Empiezan explicándoselo a su manera. Entonces un día pues porque está nervioso, el otro día porque ha trabajado mucho o porque está en el desempleo. O sea, siempre hay una explicación de por qué se ha puesto nervioso. ¿Por qué? Porque no entiende que alguien que la debe querer tenga ese comportamiento, y eso cuesta dar ese paso de decir no, es que me está haciendo daño, es que no me está respetando. Ese paso es difícil y se suele tardar, pero ese paso es mucho más sencillo si las instituciones enseñan en los colegios, en los institutos, en las guarderías, en los medios de comunicación, cuáles son las señales para detectar. Si una chica quiere salir, quiere quedar con sus amigas y resulta que su novio le dice, no hombre, pero es que esto es quitar tiempo a la pareja. Si lo hice una vez, en un día puntual y concreto, de hombre, justo hoy no lo hagas, bueno, bien, pero si eso es constante, la chica es probable que no se dé cuenta, porque a todos nos gusta ser queridos, ser admirados y ser el no va más para una persona. Pero claro, el problema es que es difícil a veces enseñar a deslindar dónde está el límite entre el cariño y el control. Es decir, si me llama 3 veces en la tarde, eso es control o es cariño. Si me llama 20, ¿dónde está la diferencia? Si me viene a buscar a la salida del trabajo, del colegio, del instituto, sin avisarme, ¿es porque no puede vivir sin mí, que es que me adora, o es que procura tener siempre un control total de mi tiempo libre? Eso hay que enseñarlo. Esa es la palabra, yo creo, clave. Por un lado, control, y por otra también seguridad. Las mujeres, en general, se las ha educado en la inseguridad. Es decir, necesitas, y volvemos al cuento, ese protector que te quiere, que te adora, que te protege y que te crea un colchón alrededor. Sin él no eres nada. Y eso mismo es lo que dice el maltratador. No eres nada sin mí. Es que hay una encuesta, por ejemplo, en adolescentes, que es tremendo, que el 25% de chicas, una de las respuestas es que quieren que el chico les dé protección y seguridad. Eso no es una relación igualitaria. Solamente la cuestión de ponerle nombre a la violencia. Yo creo que tú has dicho, antes, digamos, del juzgado, antes de la denuncia, si no denuncian, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues evidentemente hay muchas cosas que hacer y hay muchas instancias, incluso del Estado, de las comunidades autónomas, que están ahí también interpeladas, porque parece que no denunció, ya se lava las manos todo el mundo, ¿no? No, empezando por el sector sanitario, donde acuden el 100% de las mujeres, y lo importante que es preparar todo ese sector, pero pasando también por lo que ha comentado Teresa, de toda una serie de recursos municipales, organizativos, digamos, de la sociedad civil, que ayudan a poner nombre a la violencia. A veces se plantea que es una escalada, digamos, muy matemática de violencia psicológica, primer bofetón, violencia física. No. Hay muchas mujeres que están toda su vida sufriendo violencia psicológica, pero eso es devastador. Eso no quiere decir que sea menor, y ahí hay que poner nombres, porque la sociedad nos ha educado con estos patrones de mujeres y hombres, con esta visión del amor absolutamente complementario y no igualitario, y por eso nos cuesta ponerle nombre, y si no le ponemos nombre no salimos de la violencia, ¿no? Para terminar, porque este primer programa, intenso programa de esta serie que comenzamos hoy, pues que desde el Centro de Estudios de Género vamos a hacer, como ya he dicho, todos los últimos domingos de mes, la violencia de género que está ahí, el maltrato a las mujeres, sean niñas, sean adultas, sea por la trata, retos. Los retos nos los plantearemos en otros programas, pero a bote pronto. Hay algo que se pueda y se deba hacer desde ya mismo. Para mí la educación, pero la educación desde guardería, colegios, institutos, no se está haciendo nada. Entonces luego, ¿cómo nos sorprendemos de cómo es que hay machismo en la juventud? ¿Pero qué hemos hecho para que no lo haya? O sea, no se está trabajando y a mí me parece fundamental. Pues como complemento de lo que dice Teresa, yo considero que el tratamiento a las víctimas, a las sobrevivientes, tendría que ser una prioridad de Estado que además mande un mensaje inequívoco, primero de apoyo a las mujeres,
a las sobrevivientes, y segundo, de no impunidad, ni a las agresiones ni a los agresores. El día que hagamos esto, y especialmente en el ámbito de la justicia, quizá habremos dado un paso también educativo hacia toda la sociedad, ¿no? Es muy importante, poner el foco en el agresor. Tenemos siempre puesto el foco en la víctima y esto no se hace en ningún delito. O sea, hay que poner el foco en los agresores para evitarlo, y ahí también necesitamos trabajar nuevos modelos de masculinidad y de feminidad. Muchísimas gracias, María Naredo, muchísimas gracias, Teresa Sansegundo. Será hasta otro programa. Aquí despedimos sin distancia hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Adiós.